Había una sala de justicia en el mundo antiguo que era la envidia de toda civilización a su alrededor. Un sistema de justicia tan cuidadosamente diseñado, tan minuciosamente protegido contra abusos, tan deliberadamente inclinado a favor del acusado que eruditos legales siglos después lo estudiarían y se maravillarían. Tenía salvaguardas que la mayoría de los sistemas judiciales modernos apenas han alcanzado recientemente. Protegía al inocente con una ferocidad que avergonzaba al sistema romano. Fue construido sobre la palabra del mismo Dios, extraída de Deuteronomio 16:18, jueces juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia. No mostrarás parcialidad. No aceptarás soborno. Ese fue el fundamento. Y la estructura construida sobre ese fundamento era extraordinaria. No había juicios secretos. Todo procedimiento era público. No había autoincriminación. Un hombre no podía ser condenado solo por sus propias palabras. No había ejecución sin múltiples testigos cuyo testimonio coincidiera. No había juicio de noche. No había juicio fuera de la sala de juicio designada. No había condena y ejecución el mismo día. Los jueces tenían que ayunar entre la sentencia y la ejecución, un día completo de reflexión para estar seguros de que lo habían hecho bien. Los testigos falsos enfrentaban el mismo castigo que habría recibido el acusado. Si mentías para poner a un hombre a muerte, morías en su lugar. Este no era un sistema burdo. Esta no era justicia por la espada. Esta era una civilización que tomaba el peso de la vida humana tan en serio que incorporó toda protección posible en la maquinaria de sus tribunales. Y luego, una noche en Jerusalén, cada una de esas protecciones fue despojada. Se violó cada regla. Se desmanteló cada salvaguarda. Se violó cada garantía. En una sola noche, el mejor sistema de justicia del mundo antiguo se convirtió en el tribunal más corrupto de la historia humana. Y el hombre que estaba en el centro de todo eso casi no dijo nada. Eso es lo que vamos a recorrer hoy. Los juicios de Jesús. No la teología de la cruz, no las profecías de Isaías, no el simbolismo del Cordero Pascual, aunque todo eso importa profundamente. Hoy entraremos en la sala del tribunal. Vamos a ver lo que la ley requería, lo que los jueces hicieron en su lugar, y por qué la brecha entre esas dos cosas es uno de los argumentos más poderosos sobre quién era realmente Jesús que existe en el registro histórico. 6 juicios. Una noche y una mañana. Y ni uno solo de ellos fue legal. Para entender cuán gravemente se corrompieron los juicios de Jesús, primero hay que entender cuán bueno se suponía que fuera el sistema. Los judíos tenían consejos locales llamados Sanedrín, una transliteración hebrea de una palabra griega que significa sentarse juntos. Toda comunidad de tamaño significativo tenía 23 hombres escogidos de entre los ancianos de la aldea, que actuaban como jueces y jurado en todos los asuntos civiles y penales. Un número impar para que siempre hubiera mayoría. Siempre un veredicto. Nunca un empate. Pero por encima de todos los consejos locales estaba el gran Sanedrín en Jerusalén. 70 hombres más el sumo sacerdote. 24 jefes de sacerdotes, 24 ancianos y 23 escribas. El tribunal final de apelación. El cuerpo gobernante más alto de Israel. El tribunal supremo de toda la nación. Y el gran Sanedrín tenía procedimientos diseñados para hacer casi imposible una condena injusta. Toda persona acusada tenía 3 derechos garantizados. El derecho a un juicio público, celebrado a la vista de todos para que la comunidad pudiera observar y escudriñar cada decisión, el derecho a la defensa propia, con alguien que hablara en su nombre, y el derecho a que su culpabilidad se estableciera con no menos de 2 o 3 testigos cuyo testimonio coincidiera. No solo testigos. Testigos que coincidieran. Si las historias no encajaban, el caso se derrumbaba. La ley sobre los testigos falsos era especialmente severa. Deuteronomio 19, 16-19. Si se levanta un testigo falso contra algún hombre para testificar contra él falsamente, y los jueces investigan diligentemente y descubren que el testigo es falso, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano. Así quitaréis el mal de en medio de vosotros.
Mentiste para poner a un hombre a muerte. Morirás. Esa era la ley. Y funcionó como disuasivo con una eficacia extraordinaria. Cuando el castigo por mentir es el mismo que el del crimen sobre el que mientes, la gente piensa muy bien antes de abrir la boca en el tribunal. Había aún más protecciones. Ningún juicio podía realizarse de noche. La oscuridad invitaba al secreto y el secreto invitaba a la corrupción. Todo juicio debía celebrarse durante las horas de luz en un lugar público. El lugar específico era la sala de juicio, dentro del complejo del templo. Ese era el único lugar autorizado. Cualquier otro sitio era ilegal para procedimientos penales. Ninguna condena podía ejecutarse el mismo día en que se dictaba. Los jueces tenían que esperar, reflexionar, ayunar y volver a reunirse. El propósito era proteger contra la pasión. Contra la mentalidad de turba que puede apoderarse incluso de hombres educados cuando las emociones están altas. Duérmelo. Ayuna. Regresa con la cabeza clara y sigue creyendo que este hombre merece morir. Solo entonces se podía llevar a cabo la sentencia. Y el Sanedrín solo podía juzgar. No podía procesar. Esa distinción era crítica. El tribunal no tenía permitido originar cargos. Alguien tenía que presentar un caso al Sanedrín con las pruebas ya reunidas. El tribunal examinaba lo que se le presentaba. No salía a buscar crímenes con los que acusar a alguien. Ese era el sistema. Cuidadoso. Deliberado. Fuertemente inclinado hacia la protección del inocente. Un erudito legal llamado Simon Greenleaf, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard en el siglo XIX, estudió los procedimientos del Sanedrín y concluyó que cualquier individuo acusado de un crimen parecía estar extraordinariamente seguro en manos del Sanedrín. Seguro en manos del Sanedrín. Esa frase está a punto de convertirse en la ironía más amarga de la historia de la jurisprudencia. El veredicto que llegó antes del juicio. Esto es lo que debes entender antes de recorrer un solo juicio. Los líderes religiosos de Israel ya habían decidido que Jesús tenía que morir. Esa decisión se tomó semanas antes del arresto, antes del huerto, antes de que Judas tomara sus 30 piezas de plata y guiara a una cohorte de soldados al Getsemaní. Juan 11 lo registra claramente. Después de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Y Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni entendéis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No estaban investigando si Jesús merecía morir. No estaban sopesando pruebas y siguiendo a donde ellas llevaran. Ya habían llegado al veredicto. Solo necesitaban un crimen al que adjuntarlo. Y si no encontraban un crimen real, tendrían que fabricar uno. Eso no es un sistema de justicia. Eso es una ejecución en busca de una justificación. Y en la noche de Pascua, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, con Judas guiando el camino, vinieron a encontrarlo. Asterisco juicio 1, la audiencia ante Anás. Es la medianoche. Entre la medianoche y las 3 de la mañana. Una cohorte de soldados romanos, hasta 600 hombres, junto con oficiales de la guardia del templo, ha arrestado a Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo han atado. Y no lo llevan inmediatamente al sumo sacerdote ni a la sala de juicio. Lo llevan a una casa. La casa pertenece a un hombre llamado Anás. Juan 18:13. Anás había sido sumo sacerdote unos 20 años antes de que los romanos lo removieran del cargo. Su yerno Caifás ocupaba actualmente el puesto. Anás no tenía ninguna autoridad legal oficial. Era un ciudadano privado con una poderosa red y, aparentemente, el cerebro detrás del plan para eliminar a Jesús. Despreciaba todo lo que Jesús representaba porque todo lo que Jesús era estaba en juicio directo de todo lo que Anás era. La audiencia ante Anás fue ilegal desde antes de comenzar. Ocurrió de noche. Ocurrió en una casa privada.
El hombre que la dirigía no tenía autoridad legal actual. No había cargos formales. No había testigos. Anás comenzó a interrogar a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Estaba pescando. Tenía una sentencia y necesitaba un crimen, y esperaba que Jesús dijera algo que pudiera usar. Eso mismo era una violación. Al acusado se le debían informar los cargos en su contra, no interrogarlo en la oscuridad por un exfuncionario no autorizado que esperaba descubrir algo incriminatorio. Jesús le respondió con una claridad legal precisa. Juan 18, 20-21, yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué les dije. Es una respuesta legal perfecta. Según la ley judía, un hombre no podía ser obligado a incriminarse a sí mismo. Jesús estaba señalando el procedimiento correcto. Si tienes un caso contra mí, presenta a los testigos que me oyeron. Así es como se supone que funciona esto. No estaba evadiendo. Estaba defendiendo la misma ley que Anás estaba violando. La respuesta expuso completamente a Anás. No tenía testigos. No tenía cargos. No tenía autoridad. No tenía nada excepto una conclusión predeterminada y una sala vacía en medio de la noche. Uno de los oficiales que estaba cerca no pudo soportar la vergüenza de ver a su amo tan completamente superado. Golpeó a Jesús en la cara. Eso también fue ilegal. Un acusado no podía ser maltratado físicamente durante los procedimientos. Jesús respondió sin ira, sin venganza, si he dicho algo malo, da testimonio de lo malo. Pero si hablé correctamente, ¿por qué me golpeas? No hay respuesta a esa pregunta. Nunca la hubo. Anás, terminado y avergonzado, envió a Jesús atado a Caifás. Sin acusación. Sin cargos. Sin nada. Solo un hombre atado entregado en la oscuridad de un hombre poderoso a otro. Conteo de violaciones hasta ahora. Juicio nocturno, lugar privado, oficial presidente no autorizado, no se presentaron cargos, no se llamaron testigos, maltrato físico al acusado. 6 violaciones y el primer juicio ni siquiera ha comenzado oficialmente. Juicio 2, Caifás y el Sanedrín. De la casa de Anás a la casa de Caifás. Todavía de noche. Todavía en una residencia privada. Todavía ilegal. Pero algo ha estado ocurriendo mientras Jesús estaba con Anás. Los escribas y los ancianos se han estado reuniendo. Marcos 14:53 dice que todos estaban allí. El gran Sanedrín, o la mayor parte de él, reunido en medio de la noche en la casa del sumo sacerdote. No en la sala de juicio. No al amanecer. No con el aviso y el procedimiento adecuados. En la casa de un hombre rico en la oscuridad, porque necesitaban terminar esto antes de que la luz del día trajera multitudes a las calles y complicara sus planes. Pedro estaba en el patio exterior, calentándose junto a un fuego, lo suficientemente cerca como para mirar a través de las ventanas y puertas. Y lo que presenció no fue un juicio. Fue una búsqueda de un pretexto. Mateo 26. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. No estaban evaluando pruebas. No estaban siguiendo los hechos. Estaban cazando activamente mentiras. El Tribunal Supremo de Israel, el cuerpo que existía para proteger al inocente de los testigos falsos, estaba solicitando testigos falsos contra el único hombre en la sala que no había hecho nada malo. Y no pudieron encontrar ninguno que funcionara. Muchos se presentaron. Muchos mintieron. Pero sus testimonios no coincidían. Marcos 14:56, muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Sin coincidencia no había caso. La ley lo requería. 2 o 3 testigos cuyas historias encajaran. Y los mentirosos no pueden coordinarse porque los mentirosos no tienen hechos en los que basarse. Cada historia era diferente.
Cada acusación se derrumbaba bajo sus propias contradicciones internas. Finalmente, dos hombres se presentaron con lo que parecía la acusación más prometedora. Afirmaron que Jesús había dicho que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pero incluso ese testimonio era inútil. Compara Mateo 26. 61 y Marcos 14:58 y verás que ni siquiera esos dos testigos coincidían en lo que Jesús había dicho. Una versión dice que él podía destruir el templo. La otra dice que él lo destruiría. Una dice que construiría otro sin manos. La otra no incluye ese detalle. No estaban reportando la misma declaración. Estaban improvisando variaciones sobre el mismo rumor. ¿Y qué había dicho realmente Jesús? Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan nos dice inmediatamente, versículo 21, que hablaba del templo de su cuerpo. Estaba prediciendo su propia muerte y resurrección. No estaba amenazando con demoler un edificio. Los testigos falsos habían tomado una declaración profética sobre la crucifixión y la habían convertido en una amenaza contra la arquitectura. Y ni siquiera esa versión torcida pudieron coincidir. El testimonio nunca debería haberse admitido. Era falso. Era contradictorio. Y se basaba en algo que Jesús dijo, no en algo que hizo. La ley judía no permitía la ejecución solo por palabras. Caifás no tenía nada. Todas las vías estaban cerradas. Los mejores mentirosos disponibles no pudieron construir una acusación coherente contra un hombre que nunca había hecho nada malo. Y ese hecho, ese simple y extraordinario hecho, debería haber terminado los procedimientos por completo. En cambio, Caifás se puso de pie. Mateo 26, 62. El sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es esto que estos hombres testifican contra ti? Jesús no dijo nada. Piensa en lo que significaba ese silencio en esa sala. El aire estaba cargado con los ecos de testimonios contradictorios. Mentira tras mentira se había disuelto bajo su propio peso. La frustración y el odio de Caifás y el Sanedrín se habían estado acumulando durante horas. Estaban esperando que Jesús dijera algo, cualquier cosa, que pudieran torcer en un cargo. Y él estaba allí, bajo la luz de las antorchas, y no les dio nada. No estaba siendo desafiante. Estaba cumpliendo la ley. La tradición legal judía que se remonta a Maimónides era explícita, la ley no permite la pena de muerte basada en la propia confesión de una persona. Un hombre no podía ser obligado a incriminarse a sí mismo. El procedimiento no había producido ningún testimonio válido. No había nada que Jesús tuviera que responder. Y la ley le daba todo el derecho a guardar silencio. Él era la única persona en la sala que realmente seguía las reglas. El profeta Isaías había visto este momento 7 siglos antes. Isaías 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que está delante de sus trasquiladores, muda, así no abrió su boca. Caifás, bloqueado en cada turno, recurrió al único arma que le quedaba. Puso a Jesús bajo el juramento más solemne disponible en la ley judía. Mateo 26, 63, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Conjurar a alguien por el Dios viviente era invocar la obligación más sagrada que un judío podía tener. Era un voto ante el Dios de la verdad que castiga a los mentirosos. Y también era, Caifás lo sabía, un intento de hacer que Jesús cometiera blasfemia. Si Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, el Sanedrín podría acusarlo de blasfemia. Levítico 24:16, el que blasfeme el nombre del Señor será muerto irremediablemente. Tenían el cargo listo. Solo necesitaban las palabras. Jesús respondió. Mateo 26, 64, tú lo has dicho. Pero yo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El Evangelio de Marcos añade que Jesús dijo simplemente, yo soy. Antes de la declaración completa. Yo soy.
La declaración en tiempo presente de identidad divina, las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés desde la zarza ardiente. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y luego hizo algo que debió de tener todos los corazones en la sala. Citó Daniel 7, 13-14, la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. La antigua visión de uno que se acerca al anciano de días y recibe dominio, gloria y un reino. Jesús no solo estaba afirmando ser el Mesías. Estaba afirmando ser el cumplimiento de la profecía más majestuosa de Daniel. Y le estaba diciendo directamente a Caifás, tú lo verás. Estarás delante de mí en ese día. El que estás juzgando esta noche será tu juez por la eternidad. Caifás rasgó sus vestiduras. Era la respuesta prescrita de un sumo sacerdote ante la blasfemia, Levítico 21:10, un gesto de dolor por el deshonor del nombre de Dios. Pero fue teatro. Puro teatro. No estaba dolido. Estaba aliviado. Finalmente tenía algo. Mateo 26, 65, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora habéis oído su blasfemia. Pero esto es lo que Caifás no podía decir en voz alta, lo que Jesús dijo no era blasfemia si era verdad. La blasfemia es una afirmación falsa sobre Dios. Jesús no estaba haciendo una afirmación falsa. Estaba declarando un hecho. No fue ejecutado por afirmar ser Dios. Fue ejecutado por ser Dios. Si esto está abriendo el juicio de una manera que nunca habías visto antes, este es el momento de suscribirte, dejar un comentario y compartir esto con alguien que necesita verlo. Así es como más gente encuentra este contenido. Aún no hemos terminado. Mateo 26, 66, ¿qué os parece? Respondieron, es reo de muerte. Ningún escriba estaba registrando los votos. No hubo pausa entre cada juez para que cada hombre pudiera sopesar la gravedad de su decisión. No hubo proceso ordenado. No hubo reflexión. Solo una multitud de hombres en una casa privada en medio de la noche gritando por la muerte de un hombre al que no habían podido condenar por ningún medio legítimo. Marcos 14, 64 dice que la votación fue unánime. Cada miembro presente votó por condenarlo. No hubo una sola voz de disidencia, excepto la de José de Arimatea, quien según Lucas 23:51 no había consentido en su plan ni en su acción y que probablemente ni siquiera estaba en la sala. Y entonces el Tribunal Supremo de Israel hizo algo que no tiene paralelo en la historia de los procedimientos judiciales civilizados. Mateo 26, 67-68, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y algunos le abofeteaban, diciendo, profetízanos tú, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? El tribunal más alto de la nación. Los hombres designados para defender la justicia y proteger al inocente. Lo vendaron, lo golpearon con los puños, lo abofetearon con las manos abiertas y se burlaron de su afirmación de conocimiento divino preguntándole que identificara a sus atacantes. Lucas 22, 65 añade que dijeron muchas otras cosas contra él, blasfemando. La policía del templo se unió. Los guardias, los oficiales, los funcionarios del tribunal, todos ellos. El blasfemo no era el hombre en el centro de la sala. Los blasfemos eran los que lo rodeaban. Estaban escupiendo en la cara de Dios. Y no lo sabían. O no querían saberlo. ¿Qué es peor? Al amanecer lo llevaron a la sala de juicio para una breve sesión formal, un intento superficial de dar apariencia de legalidad a lo que ya se había decidido ilegalmente en la oscuridad. Lucas 22, 66. Cuando amaneció, se reunió la asamblea de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y lo llevaron ante su concilio. Fue una actuación. El veredicto ya estaba dado. Esto era papeleo. Luego vino la fase romana. 3 juicios más. Porque el Sanedrín podía condenar, pero no ejecutar. Solo Roma tenía autoridad para llevar a cabo una sentencia de muerte. Así que Jesús fue entregado a la maquinaria romana. Primero a Poncio Pilato, el gobernador romano.
Pilato lo interrogó y no encontró nada. Juan 18:38, yo no encuentro ningún delito en él. Lo dijo una vez. Lo dijo otra. Intentó soltarlo. Ofreció a la multitud una elección entre Jesús y un insurrecto convicto llamado Barrabás, seguro de que la multitud elegiría a Jesús. Ellos eligieron a Barrabás. Luego Pilato lo envió a Herodes Antipas, que gobernaba Galilea y casualmente estaba en Jerusalén por la Pascua. Herodes había querido ver a Jesús desde hacía mucho tiempo, con la esperanza de presenciar un milagro. Jesús no le dijo ni una sola palabra a Herodes. Ni una. Herodes se burló de él, lo vistió con ropas elegantes como broma y lo envió de vuelta a Pilato. De vuelta a Pilato. ¿Quién sabía? Pilato sabía. Su propia esposa le había enviado un mensaje mientras estaba sentado en el tribunal. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho por causa de él en un sueño. Pilato literalmente se lavó las manos delante de la multitud y se declaró inocente de la sangre de ese hombre. Y luego lo entregó para que fuera crucificado de todos modos. 6 juicios. 3 judíos, 3 romanos. Y al final de cada uno, el veredicto de la autoridad que presidía fue el mismo: este hombre no ha hecho nada malo. Pilato lo dijo. Herodes no encontró causa. Incluso los ladrones crucificados a su lado, uno de ellos dijo en Lucas 23:41. Este hombre no ha hecho nada malo. La inscripción que Pilato puso en la cruz decía simplemente, el rey de los judíos. Pilato se negó a cambiarla cuando los principales sacerdotes se quejaron. Juan 19:22, lo que he escrito, lo he escrito. Lo que prueban los juicios. Aléjate un momento de la sala del tribunal y mira lo que acaba de suceder desde la distancia. Todo el aparato de la autoridad legal judía, el sistema de justicia más sofisticado y cuidadosamente construido del mundo antiguo, se volvió contra un solo hombre. Se eliminó deliberadamente cada salvaguarda. Los jueces se convirtieron en fiscales. Los fiscales se convirtieron en jurado. El jurado se convirtió en turba. Y al final de todo, después de todas las horas, todos los testigos, todas las mentiras, todos los juramentos y todo el teatro, el mejor cargo que pudieron producir fue que Jesús afirmaba ser quien dijo ser. Ese fue el crimen. Su identidad. John MacArthur lo expresó así en su estudio de estos juicios: si Jesús hubiera hecho alguna vez algo malo, ellos lo habrían encontrado. Satanás entró en Judas. El infierno dirigía el espectáculo. El cerebro del mal sobrenatural estaba aplicando todos los recursos a su disposición para producir una acusación creíble contra este hombre. Y no pudieron. Después de toda la tierra y todo el infierno, energizados por inteligencia sobrenatural y ardiendo con siglos de poder religioso acumulado, no pudieron encontrar ni una sola cosa verdadera con la que acusarlo. No había nada que encontrar. Nunca lo hubo. Porque él nunca había hecho nada malo. Piensa en lo que eso significa como evidencia. No necesitas acercarte a la resurrección solo desde la fe para encontrar esto convincente. Acércate como erudito legal. Acércate como historiador. Las personas que más odiaban a Jesús. Las personas que más tenían que ganar con su destrucción. Las personas que tenían toda la motivación y todos los recursos para encontrar cualquier falla, cualquier pecado, cualquier contradicción, cualquier crimen. Se quedaron con las manos vacías. Cada vez. En cada foro. Ante cada juez. Los juicios de Jesús son una de las apologéticas más poderosas de su perfección en todo el registro histórico. Si hubiera habido algo que encontrar, lo habrían encontrado esa noche. No lo había. Lo que costaron los juicios. Aquí está la parte que debería detenerte por completo. Él lo sabía. Sabía lo que venía. En el huerto, sudando gotas de sangre, oró para que, si era posible, pasara de él esa copa. Sabía del arresto a medianoche y del tribunal de canguro y de los escupitajos y los puños y los soldados romanos y los clavos. Lo sabía todo antes de que llegara un solo soldado al Getsemaní. Y fue de todos modos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
No llamó a los ángeles. No expuso la conspiración. Ni siquiera se valió de las protecciones legales que le correspondían. Se paró en un tribunal corrupto en la oscuridad y absorbió cada violación, cada mentira, cada bofetada, cada gota de saliva, en completo silencio. Porque la alternativa era que tú te quedaras en el tribunal para siempre. De pie ante el único juez cuyo veredicto realmente importa, sin nadie que hable por ti y sin respuesta para los cargos que son verdaderos. Él tomó el juicio injusto para que tú nunca tuvieras que enfrentar el justo solo. ¿Para qué fueron los juicios? Hechos 2:23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis crucificándolo por manos de inicuos. 3 partes en un tribunal una sola noche. Satanás pensaba que estaba ganando. El Sanedrín pensaba que estaba protegiendo a su nación. Pilato pensaba que estaba manejando un problema político. Y Dios estaba haciendo algo que ninguno de ellos podía ver. Redimiendo al mundo a través de la misma injusticia que cometían contra su Hijo. El plan no fue descarrilado por la corrupción del tribunal. La corrupción del tribunal estaba dentro del plan. Cada veredicto ilegal, cada salvaguarda violada, cada bofetada y cada mentira ocurría dentro del consejo determinado y el previo conocimiento de Dios. El mal era real. La culpa de los hombres que lo llevaron a cabo era real y no se reduce por el hecho de que Dios lo usara. Ellos eligieron hacer lo que hicieron. Responderán por ello. Pero Dios tomó lo que el infierno quiso para destrucción y lo convirtió en la única puerta a la vida que ha existido jamás. El juicio más injusto de la historia de la civilización humana produjo la única absolución que importa para ti. Su condenación compró tu justificación. Su veredicto ilegal revirtió el tuyo legítimo. Fue declarado culpable de ser quien era. Para que tú pudieras ser declarado justo al confiar en quien Él es. 6 juicios. Toda la ley quebrantada. Un solo hombre inocente condenado. Y un mundo redimido por el veredicto. Si los juicios de Jesús te abrieron algo hoy, lo más importante que puedes hacer ahora mismo es suscribirte, dejar un comentario y compartir esto con alguien que necesita ver lo que realmente sucedió en ese tribunal. Así es como más gente encuentra este contenido. Dependemos de ti para difundirlo. Por favor, manténnos en tus oraciones. Dios te bendiga.